hacíamos la introducción de por qué hablábamos de un clima enrarecido para este 24M y estamos recibiendo a dos integrantes de la agrupación Hijos de acá de San Juan. Son dos caras conocidas acá en Canal 13. Victoria Benítez, bienvenida Victoria, un gusto como siempre. Y Carlos Goya, también bienvenido Carlos, gracias por acompañarnos. Hijos que están organizando como todos los años la marcha, ¿no? Hablemos un poco de eso. No Así sé es, quién. así es. Sí, bueno, agradecerte, por supuesto, Daniel, y convocar a toda la ciudadanía, a toda la población sanjuanina, sanjuaninos y sanjuaninas para este 24, más que nunca, y en virtud de este clima enrarecido, tomando tu término por no decir otra cosa, ¿no? Bueno, para convocarles a todos y a todas, este 24, 5:30 en la Plaza 25, vamos a marchar por más memoria, verdad y justicia, levantando las banderas como siempre, como hace más de 20 años, no sé, levantando las banderas. Bueno, y los invitamos a todos, más que nunca ahora digo justamente por esto, porque creo que por ahí hemos sido los militantes de derechos humanos, o qué sé yo, medio ingenuos, si se quiere, en algunas cuestiones, como por ejemplo en el pensar que los argentinos y las argentinas teníamos los derechos humanos en el ADN, y está a las claras que no es así. O sea, la realidad nos ha dado un cachetazo y justamente nos gobierna un presidente y una vicepresidenta y un equipo no solamente negacionistas, también eso ha sido chiquitito, porque ellos no solamente que niegan, sino que esto es un caldo de cultivo para este tipo de cosas que pasan, para lo que le pasó a la compañera de Hijos. O sea, la verdad que no solamente niegan, sino que avalan, sino que hacen apología, ¿sí?, del terrorismo de Estado. La verdad que es gravísimo en serio. Entonces, bueno, pedirle a la comunidad sanjuanina que se comprometa para que levantemos las banderas del nunca más. La concentración 5:30 de la tarde en la Plaza 25 de Mayo. ¿Y de ahí marchan hacia dónde? Hacia el Parque de Mayo, atrás del Monumento de San Martín. Creemos que se va a armar el escenario del sonido, ¿no, Vicky? Sí. También dar... Y perdón, Carlos, van a emitir un comunicado. El comunicado como todos los años, ¿no? Sí. Sí. Y ¿sabés qué tiene de interesante también? Que lo venimos viendo los últimos años. Los referentes de organizaciones que participamos en las marchas, todos nos tenemos de vista. Ahora cada vez es más pueblo que va. Es decir, no hay que meter a todos en la misma bolsa. Hay una gran cantidad que avala, que niega el terrorismo de Estado, y cada vez hay más gente que no tiene una militancia activa que acompaña apoyando estos valores. Nos pasó hace años atrás con el no al 2x1. Si nos juntás a todos los referentes de organismos, ¿y qué vas a tener? 200 personas. ¿Y cómo estaban cuadras y cuadras marchando en San Juan? Es el pueblo que se manifiesta. Yo sigo con esa fe ciega en nuestra Argentina. Acá nos da pie para algo que nos venían diciendo, que vivimos del pasado. Cuando te estás dando cuenta por estos discursos que son otros los que viven del pasado, los que lo tratan de ocultar y ahora lo retrotraen a su conveniencia. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y si te explayo en eso, nosotros que somos contemporáneos, más o menos los tres, nos hemos criado con libros de historias como el de Ibáñez, donde realmente era parcial la historia. Sí, sí. Hoy tenemos un acceso a una cantidad de información donde podemos sacar una verdad objetiva propia que no la teníamos cuando éramos chicos. De esto no se hablaba, ¿eh? No. Bueno, a ustedes les pasó, pero antes de entrar en las historias personales, que me parece muy, muy enriquecedor, ¿no?, para la construcción de la memoria, quería preguntarles respecto de esta tacha, de este estigma de que los derechos humanos se han convertido en una cuestión monopolizada por las izquierdas, ¿no? Y de hecho la vicepresidenta Victoria Villarruel ayer volvió a la carga con eso. Dijo, tienen, así en tercera persona, un morbo con el 24M. ¿Por qué el 24M no es patrimonio de la izquierda solamente? No, es una locura. O sea, yo creo que nosotros, intentando ser lo más objetivos posible, a pesar de nuestras historias y de nuestras subjetividades y nuestras carencias, porque, a ver, nos mataron a nuestros viejos, nos robaron las identidades, nos robaron... Yo creo que los desaparecidos nos faltan a todos. Son 30.000 que le faltan a la sociedad. Obviamente yo estoy más afectada porque soy una víctima directa, si se quiere. No sé si me gusta la palabra víctima, no es ese el posicionamiento que tenemos, y de hecho son largos debates, pero digo, nos tocó de raíz, Daniel, porque, bueno, nada, me mataron a mi vieja y por lo que significó, pero los 30.000 nos faltan a todos, a todo el pueblo argentino. La idea ha sido siempre eso,
O sea, que todo el pueblo, como decía el Carlitos, tome conciencia de esto. O sea, no es solamente la izquierda, no tiene que ver con la izquierda. Obviamente con el Montonero, la fracción que militaba de la juventud peronista, por ejemplo, la parte más de izquierda del peronismo, pero no son todos movimientos de izquierda. No tiene que ver, los derechos humanos son derechos humanos para todos y todas. Lo otro que se ha puesto en tela de juicio, y así ya vamos entrando en tema también respecto a sus historias personales. Viste que está Claudia Rucci acompañando a Victoria Villarroel en el Senado. ¿Cómo que vienen a reparar una mirada parcial, una justicia parcial que evitó hacer justicia con los guerrilleros, tanto de Montoneros como del ERP, que bueno, perpetraron atentados que le quitaron la vida a civiles o uniformados? ¿Qué mirada tenés vos de eso? Es terrible, es terrible. Primero, perdón, hago una acotación en el medio. Sí. Creo que ante cámaras no lo he dicho, pero justo no me acuerdo bien el año, yo visitando a mi apropiador, estuvo en Marcos Paz preso. Recuerdo la anécdota tal cual, en la cama de al lado, en la celda de él, había un comisario chaqueño que sale en un momento, era día domingo, donde se juntaban 5 celdas más allá, estaba Videla, y me invitan y me dice el que estaba en la celda: mira, hay una gente que te quiere conocer, son los que nos van a hacer volver a nosotros. Entre esas personas estaba la actual vicepresidenta de la Nación. ¿La conociste en Marcos Paz? Me negué a conocerla. Ah, pero ahí te ella dijeron que estaba comiendo en Marcos Paz. En Marcos Paz. Hay un ala que era toda de genocidas, represores, se juntaban los domingos a comer. Ella estaba junto con una serie de... Y como vos habías ido a visitar a tu apropiador, supusieron que vos ibas a acompañar. Y me negué profundamente, le dije que no estaba de acuerdo. Y estamos hablando de gente que la viene acompañando desde siempre: Rucci, Cinto Curtux, Bus, el hijo de Bussi. Es el grupo que tiene en el equipo desde siempre. Cecilia Pando está un poquito alejada, pero también pertenecía. Entonces ya sabemos, es decir, ellos mismos sabían que eran las personas que las iba a hacer. No es que venía a liberarlos y todo, son los que nos van a hacer volver. Esa es la idea que tienen ellos, que van a volver. Entonces... Hablábamos de esa otra historia que por ejemplo, levanta Rucci, ¿no? De cómo la justicia fue indulgente con quienes cometieron estos atentados. Sí, no, para nada. A ver, y juegan gente entendida, la mayoría son abogados, entienden de leyes, de derecho, y juegan tratando de torpe, de estúpida a la sociedad, perdonando la palabra. Pero cuando una persona sabe en qué contexto se da un delito de lesa humanidad, sabe que los atentados, los padecimientos de los particulares en manos de particulares no es terrorismo de Estado. Cuando el Estado, en su función de tal y teniendo toda la fuerza de su lado, atenta contra la ciudadanía, hay un delito de lesa humanidad. Yo decía, sí, por ejemplo, no está bueno ser autorreferencial. Mi vieja, tus viejos, cualquiera de los compañeros y compañeras desaparecidos cometieron algún hecho ilícito, como poner una bomba, por ejemplo, bueno, los deberían haber juzgado. Si la quieren juzgar a mi vieja, que la juzguen y de paso me cuentan a dónde está. Por ejemplo, o sea, es demencial el reclamo, la verdad que es demencial esta cuestión de que nosotros vamos a prohibir que ellos lloren a sus muertos, por favor. Sí. Si hay algo que nosotros no hacemos es prohibir. La anulación de la otredad es bandera de ellos, no nuestra. A ver. Como dice Vicky, perdón, sí. Yo tuve la posibilidad de ir a ver en donde estuvo mi apropiador, lo visité, compartí un montón de cosas. Lo mismo quisiera, si mis viejos eran delincuentes, compartirlos con mis viejos, pero no están. Te privaron de eso. Me parece que es oportuno repasar las historias personales, ¿no? En la historia de Victoria, en la historia de Carlos, está la historia de cantidades de argentinos y argentinas a los que les arrebataron una parte de la historia, ¿no? El caso de tu mamá. Así es, nada, la has contado muchas veces, pero sabes que hay mucha gente que no la conoce. Sí, no, pero volviendo a esto, otra vez escuchamos, no solamente este gobierno nos ha llevado 400 años atrás en discusiones de entre unitarios y federales y cosas que la verdad que no se pueden creer, sino en esta cuestión de la negación, en esto puntualmente, y
un montón de gente nuevamente dice que esto fue una guerra, otra vez esta teoría de los dos demonios. La verdad que no fue una guerra. Tanto que nos ponemos, por ejemplo, con la RAE, la Real Academia Española, y nos joden tanto el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, ¿por qué no se busca el concepto de la Real Academia Española de guerra? Basta, no fue una guerra. Entonces, me parece que hay que ponerse a mirar la historia en serio. Levanta un poquito para que te vean con la foto de tu mamá. Ella es mi vieja, se llamaba Elvira Orfila Benítez. Mi mamá tenía 23 años cuando la aeronáutica en Mendoza se la llevó, y a partir, esa soy yo. Bueno, nada, mi mamá era de la Juventud Peronista, después pasó a militar en Montoneros, era hija de un diputado de la época de don Eloy Camus, todos peronistas, y después se fue a vivir a la clandestinidad, que era esta situación de cuando estaban muy, muy perseguidos y perseguidas, cambiaban su nombre, bueno, tenían que cambiar de laburo, si es que conseguían laburo, qué sé yo, y se fue a vivir a Mendoza. Ahí me tuvo a mí en Mendoza, también todo en la clandestinidad, por supuesto. Y después un día fuimos al supermercado y cuando volvía estaba la aeronáutica, como laburaban ellos, o sea, impartiendo el terror en el barrio, porque imagínate que para llevarse a una piba de 23 años, imagínate la secuencia de todo este despliegue de fuerzas, bueno, que cualquier analogía con la realidad y que se parezca, pues no es casualidad, la verdad, o sea, esta cuestión de qué sé yo, tanques, perros, caballos, bueno, todo que se vea, que si te metes te va a pasar esto, y bueno, y ahí se la llevó la aeronáutica en el 77, en abril del 77, y a partir de ahí yo me vine a San Juan a vivir. ¿Y cómo hizo tu mamá para salvarte a vos? Mi vieja se dio cuenta, porque bueno, rodeaban el barrio, y le golpeó la puerta a un vecino y le pidió por favor que me tuviera, porque si no me iban a llevar, y me alcanzó a pasar por las rejas, y bueno, después se la llevaron a él. ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía tres años. ¿Y tu mamá te dejó en manos de un vecino, sabiendo que posiblemente no te vería más? Sí, exacto. Y bueno, y se la llevaron, y después los compañeros le avisaron a mis abuelos maternos. Ellos me pudieron buscar por Mendoza, y bueno, y de ahí en más no supimos nunca más de ella, y pese a la cantidad de pedidos de ayuda a todos lados, nunca más apareció, nunca más. Una historia para muchas historias, ¿no? Y vuelvo a la singularidad de una historia que es la historia de Argentina, porque si no parece que esto le pasó a Victoria, la verdad que esto le pasó al país. La historia de Carlos es distinta. Carlos, es como que de un día para el otro, grande ya, te dijeron, mira, ¿cómo te va? Te llamas Carlos. Sí, durísimo también. A ver, ya parto difícil porque mi historia ya es como que es la mochila que llevo, todo lo que cargo. Cuando escucho a alguna compañera, algún compañero, se me hace porque empatizo. Así por supuesto. Muy fuerte, no me canso de escucharte, Vicky. Yo crecí en una familia de militares. Siempre la voy a hacer más resumida, pero en el 2008, una noche, cayó un allanamiento en mi casa con una nota justo ahora en boga del juez federal Ariel Lijo. ¿Vos cuántos años tenías? Fue en el 2006, siempre se me trastabillan, tenía 26, creía tener 26 años, me enteré que realmente tenía 27. Cae esa nota, familia de militares, orden de allanamiento, 6 policías en la puerta, y yo viendo una situación que para el contexto lo veía normal, es decir, vengo de una familia militar, soy hijo de un militar, doy con el contexto, veía la búsqueda de nietos, no tenía dudas de mi identidad, los dejé pasar todo. Siempre cuento lo mismo, se llevaron prendas personales, me acosté a dormir como si nada. Me levanté, me fui a trabajar. Cuando llegué esa noche, que llegué tarde, 11:30 de la noche, estaban quienes creían que eran mis padres, sentados en la mesa muy serios, me sentaron y me dijeron que ese ADN iba a dar positivo, que yo no era hijo de ellos y que realmente era hijo de desaparecidos. Nada, siempre digo, y siempre todo, fue la noche más larga de toda mi vida. De repente, al momento de tirarme en la cama, quien creía, como me creía llamar, seguramente no me llamaba. A quien le había dicho papá, mamá, no eran mis padres. Mi fecha de nacimiento seguramente era falsa. Lo que más me dolía, tengo 2 hermanos que amo con todo mi corazón y no eran mis hermanos. No, el vacío que sentí esa noche, siempre digo, en mi vida sentí un vacío tan grande.
Bueno, al poco tiempo me enteré de la militancia, del trabajo de mi viejo. Yo soy hijo de Francisco Luis Goya y María de Lourdes Martínez Aranda, un argentino exiliado en el exterior que se juntó con una mexicana que era mi mamá. Siempre digo, mi papá también, para ver el marco de esto, mi papá tenía de su primer matrimonio 2 hijos en Argentina que extrañaba profundamente y fueron uno de los motivantes más fuertes para retornar a la Argentina. Mi vieja, todo lo que hicimos fue cruzar una frontera, nunca más se supo nada de nosotros hasta ese año, hasta el año que me recuperaron a mí. Y siempre digo lo mismo. Mi vieja fue vejada, torturada, violada, matada y desaparecida. Pero no hay dolor más grande que le arranquen a su único hijo de sus brazos. Por eso, con la historia de Vicky, que te quiten a tu único hijo de los brazos. ¿Vos naciste en ese...? Yo nací en España. En España. Me faltaban 25 días para cumplir un año cuando fui apropiado. Es más, esto es algo que vivimos también todos, tratar de buscar algún recuerdo, algo de nuestros viejos. Y para no irme tanto a lo personal, decirte esto, es decir, ahí se quiebra el relato negacionista. Cuando ves por qué 400 niños apropiados, más de 400. ¿Y sabes qué? La otra cosa que hay que ver con profundidad en esto es que primero, que para el comienzo de la dictadura militar, Montonero, el brazo más armado del peronismo, y el ERP ya estaba diezmado, estaba arriba de un 90% ya habían desaparecido, ya no estaban. Y no hay casos de nietos y nietas restituidas que no hayan pertenecido al brazo armado de Montonero, al ERP y a Montonero y al peronismo. ¿Por qué? Porque éramos la semilla del mal. Entonces ellos, en esa vanagloria, esa egolatría, querían transformar esa semilla en seres de bien. Claro. Vos fíjate que no han agarrado ahora, a un común que ha llevado cualquier niño. No, éramos nosotros, claro, por la militancia de nuestros viejos. Entonces ahí se cae el relato. Lo que se hizo en Argentina y lo que han hecho los tribunales federales es juzgar los delitos cometidos durante la dictadura. No se juzgó la dictadura. No se llevó a juicio a nadie por haber sido general, coronel, teniente, soldado, sino por los delitos cometidos, que son delitos de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. La apropiación de la identidad, la sustitución de una identidad, la desaparición forzada o el asesinato de personas. De eso estamos hablando. Este domingo entonces, a la hora 17:30, la convocatoria en la Plaza 25 de Mayo, ahí tenemos el flyer en pantalla, con el desplazamiento seguramente por las calles céntricas y por Avenida Libertador hasta el Parque de Mayo, detrás del monumento ecuestre, y el documento que todos los años se lee y se pone en consideración. Ahí tenemos la denuncia que ayer hacía pública Hijos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con este momento, no sé cómo calificarlo, ¿no? Porque fue como un secuestro en su propia casa, un abuso sexual en su propia casa, y de remate una consigna política. Viva la libertad, carajo. Es una consigna política. Doblemente grave. Les queremos agradecer que nos hayan acompañado. Gracias a vos. Gracias. Y recordamos siempre que tengas alguna duda sobre tu identidad, y es legítimo porque todavía faltan muchos nietos por recuperar, tienen nuestra edad. Son los chicos nacidos en el 75, 76, 77, 78, 79, 80, más o menos. Y también, perdón, sí, y también hoy estamos hablando ya de bisnietos con identidades sustituidas. Es decir, hoy se están arrimando niños que dicen mi papá, mi mamá puede ser hija de desaparecidos, mi abuela no quiso decir nada, pero... Sí. Es la figura, por eso te digo que nos faltan a todos. La figura de la desaparición, yo, Daniel, te lo he dicho muchas veces, es una figura perversa. Porque imagínate que nos obligó a todos los familiares, a los hijos, a matar a nuestros seres queridos en nuestra cabeza, porque es un derecho humano enterrar a tus muertos. Y los genocidas, ¿sí?, se van a morir con este pacto de silencio y no nos van a decir a dónde están.
Decíamos, si tenés dudas respecto de tu identidad o de la identidad de tu papá, de tu mamá, está todo el dispositivo montado para dar con el banco de datos genéticos. Están las herramientas a través de madres, a través de abuelas, a través de hijos. Y esto no es de izquierda, no es de derecha. Esto es de personas de bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pausa, ya volvemos.